Hola Homie School, ¿cómo están? Yo soy Juan Esteban González y estoy en grado 10º. El día de hoy vamos a ver un tema de español, el cual se llama la novela actual. Entonces, empecemos. Primero hablaremos sobre qué es una novela actual. O también podría llamarse como una novela contemporánea, la cual es una obra literaria escrita en prosa que relata una acción con la finalidad de provocar una reacción en el lector. Es un subgénero narrativo más extenso que el cuento y que se representa una trama compleja en la que intervienen varios personajes en un determinado momento y lugar. ¿Cómo nació la novela actual? Básicamente fue uno de los estilos literarios que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial de 1939, como consecuencia de los cambios políticos, los movimientos sociales y las crisis económicas. Este tipo de género fue una vía de escape ante una realidad tan opresiva e incierta, utilizada por actores y lectores como medio para poder liberar los sentimientos. Las características de la novela actual básicamente es, por ejemplo, haber surgido en un contexto de guerras y de levantamientos populares que desencadenaron grandes represiones sociales. A su vez se crearon en esa época grandes intervenciones tecnológicas y científicas, como por ejemplo la radio o el automóvil. También utilizaron el cuestionamiento del uso de la razón como única manera de explicar el mundo y del individuo alineado en la nueva sociedad industrializada, o utilizar teorías individualistas y subjetivas para comprender lo que la ciencia no puede explicar, o poner énfasis en la subjetividad del individuo y de la búsqueda interior apelando a las emociones más profundas, utilizar tramas relacionadas con conflictos sociales, la soledad del ser humano, la angustia existencial del individuo posmoderno, entre otras. También incluir personajes de tipo antihéroe que rompen con los parámetros de lo esperado. También hablaremos ahora sobre la novela actual versus la clásica. Primero hablaremos sobre la novela actual, o también llamada contemporánea, la cual básicamente se caracteriza por contar historias basadas en hechos reales o historias creíbles, con personajes importantes y con múltiples narradores. Utiliza escenarios de la era actual o moderna, por lo que no suele incluir novelas de ciencia ficción. Luego de los horrores de las guerras, las personas sentían que Dios no existía en lo que llevaba a la población a una vida sin sentido, ¿sí? A través de sus novelas contemporáneas, los escritores buscaron hacer frente a esa realidad, pero el ser humano comenzó a preguntarse sobre su subjetividad, y la novela fue una forma de reflejar esa búsqueda interior a través de la multiplicidad de voces y enfoques diferentes. En cambio, las novelas clásicas se caracterizan por contar temas que pueden corresponder a cualquier época. Básicamente suelen emplear recursos universales que se adaptan a una audiencia de lectores muy amplia, por lo que se convierten en historias clásicas o populares que se mantienen vigentes con el paso de los años. Las novelas clásicas abarcan varias décadas de diferentes momentos históricos y se destacan por una calidad artística narrativa única que las distingue de otras obras literarias. También hablaremos sobre los principales referentes de la novela actual, como por ejemplo tenemos a Camilo José Cela, que fue de 1916 al 2002 con su obra La familia de Pascual Duarte, y también tenemos a Miguel Delibes, que fue de 1920 al 2010 con su obra Los Santos Inocentes, o Gonzalo Torrente, que fue de 1910 a 1999 con su obra Los Gozos y las Sombras. También tenemos a Luis Martín con su obra de Tiempo de Silencio. También tenemos a Carlos Fuentes, que su obra fue La muerte de Artimenio Cruz. También tenemos al Salvador Novo, que su obra fue Nuevo Amor. Y tenemos a otro que es bastante conocido, que es Gabriel García Márquez, y su obra bastante también popular, que es 100 años de soledad. Tenemos a Mario Vargas con su obra La Casa Verde. Tenemos a Isabel con su obra La Casa de los Espíritus. Tenemos a Julio Cortázar con la obra Bestiario. Y tenemos por último a Alejo Carpentier con su obra Los Pasos Perdidos. Ahora hablaremos sobre los temas de la novela actual.
Primero está la ideología política, bien sea para defender políticas de izquierda o derecha o para afirmar los valores democráticos. También tenemos la tradición social y cultural hispana, unas veces para defenderla y afirmarla y otras para criticarla con ironía y sarcasmo. O la patria, como nación única o indivisible, como amalgama de tradiciones culturales independientes y heterogéneas. También está la libertad, bien sea para comprenderla en el proyecto de nación o para defenderla frente al régimen o para afirmarla críticamente como autonomía individual dentro de la democracia. Y también tenemos el amor como ámbito religioso, como manifestación sexual o como espacio del desencuentro y las contradicciones individuales. También hay géneros de la novela actual, en el cual vemos la poesía, prosa y teatro. Ahora hablaremos sobre la poesía, la cual se divide en la poesía arraigada y la desarraigada. Primero hablaremos sobre la poesía arraigada, que básicamente es un movimiento surgido a partir de 1940. Sus autores tienen una visión luminosa y supuestamente coherente y ordenada del mundo. Se autodenominan como juventud creadora, contraria a cualquier enfoque negativo existenciales del resto de la poesía de la época. Son también conocidos como garcilacistas por la revista Garcilaso y porque vuelven a sus ojos a Garcilaso de la Vega y otros poetas clásicos. También hay características sobre la arraigada, la cual se centra en temas intemporales como la familia, la patria, la religión, el amor. También se aleja de la realidad del momento, ¿sí? Y por último también la forma de la poesía es muy clásica, al menos técnicamente, como los sonetos, las décimas, los tercetos, etc. Ahora hablaremos sobre la poesía desarraigada. Frente a esta postura conservadora de los arraigados, los poetas desarraigados manifiestan su angustia ante una realidad inhóspita, incapaz de ofrecer consuelo. Sus poetas propugnan una mayor libertad expresiva y se muestran inconformes con la realidad política y social. Sus poemas hablan de las miserias sociales, de la injusticia, de la hostilidad de la existencia. La obra con más importancia dentro de esta serie fue Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso. También hay características sobre la poesía desarraigada. Es una corriente derivada que, sin olvidar la preocupación existencial de estos, denuncia las desigualdades sociales y la falta de libertades políticas. La poesía no se concibe ya como mera expresión de un sentimiento, sino como una herramienta capaz de transformar la realidad, ¿sí? El representante más destacado es Blas de Otero. Y ahora pasamos a la prosa, la cual se divide en lo experimental y en la novela actual. En la novela triunfa la recuperación de la narratividad, específicamente con la aparición en 1975 de La verdad sobre el caso de Savolta, de Eduardo Mendoza. Desde entonces las novelas de aventuras y policíacas, entre otros subgéneros, tienen el favor del público. Ahora está la novela experimental. En los años 60 el argumento se diluye o pasa a un segundo plano. Lo que interesa es jugar con la forma del relato, alterándola de diversas maneras su estructura y lenguaje. Esta actitud de experimentación modifica también la función del lector, que ahora debe participar de la interpretación de la obra. En la narración se vinculan técnicas de Pío Baroja y del irlandés James Joyce, como el uso de la segunda prosa y el monólogo interior. Las características de la novela experimental, como la multiplicidad de los puntos de vista mediante la alternancia de las voces de los personajes y el narrador, o la destrucción de la linealidad temporal del relato, con técnicas como el flashback, que supera hechos pasados, o la anticipación que adelanta hechos futuros. El tratamiento innovador del lenguaje, que se manifiesta a menudo en la ruptura lógica y de la sintaxis. Y por último hablaremos sobre el teatro, que se divide en lo experimental y en lo actual. El teatro experimental es con la dramaturgia experimental. En los años 60 surge una corriente que se propone subvertir el concepto tradicional del teatro. Esta escena un teatro realista y crítico, con un lenguaje primordialmente comunicativo y con una fuerza dramática naturalista
y neoexpresionista, pero siempre orientada a potenciar los elementos críticos del texto. Ahora hablaremos sobre el teatro actual, la cual muestra dos caras. Por un lado, en las salas comerciales se muestran obras de autores consagrados, obras humorísticas y espectáculos musicales, pero por otro lado, hay salas que ofrecen un espacio a los nuevos escritores y a la experimentación. El teatro ha sido probablemente el género más perjudicado por la situación histórica que vivió España por la posguerra, después de la muerte de Franco, después de la muerte de Valle Inclán y de García Lorca, y tras el exilio de otros importantes dramaturgos. El teatro español perdió sus figuras más renovadoras. Este hecho, junto a la existencia de una dura censura teatral explica en la posguerra, predominará un teatro de evasión cuyo único objetivo era entretener al público. Con la desaparición de la censura cambian las circunstancias en lo que desarrollaba la vida teatral. Se presentan obras antes prohibidas y se crean instituciones que revitalizan el teatro, como el Centro Dramático Nacional o la Compañía Nacional del Teatro Clásico. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poco más sobre la novela actual, sobre este tema. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.